meditación está para abrir en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, vamos a estar leyendo allí el versículo 15. Y así nos dice la palabra de Dios. Este capítulo es donde nos muestra el encuentro del apóstol Pablo con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, y luego que el Señor se presenta diciéndole que él era Jesús, a quien Saulo perseguía. Y luego él cae en tierra, dice la Biblia, y es llevado allí a la ciudad y le atiende un hombre que se llamaba Ananías. Y ahora dice así la palabra de Dios, Hechos 9, verso 15. El Señor le dijo a Ananías, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios definió a Saulo como un instrumento. Dice la Biblia: el instrumento escogido me es este. Pablo se transforma en el misionero, en el predicador, en el apóstol mensajero a los gentiles, es decir, a todos aquellos que eran judíos. Y luego esa verdad iba a ser reafirmada en Hechos 13:47, donde Pablo dice que Dios le ha puesto por luz a las naciones para anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso explica el por qué Pablo se transformó en un instrumento escogido. Y Pablo en esa misión se transformó en un hombre imprescindible. Y de ese tema yo quiero hablar con ustedes sobre los imprescindibles. En primer lugar, la palabra imprescindible habla acerca de una persona que hace historia a través de sus gestos, a través de sus actitudes, a través del protagonismo. Pablo se volvió imprescindible porque fue un gran protagonista en predicar el Evangelio de Cristo. Su corazón, su visión estaba enfocada a los gentiles, a los que no eran judíos. Los otros apóstoles predicaron a los judíos durante su ministerio. Y Pablo se transformó en un instrumento imprescindible, protagonista. La palabra imprescindible tiene que ver con alguien que es importante. La palabra imprescindible tiene que ver acerca de alguien que es necesario, alguien que no podemos dejar de tener. Y ahora, mirando puertas adentro hacia nuestra iglesia, también tenemos hombres y mujeres imprescindibles. Es decir, personas que no podemos dejar de tener, que les necesitamos aquí. Amén. Cuando hablamos de una persona imprescindible, hablamos de alguien que no tiene reemplazo. Hablamos de una persona irrepetible. No hay otro como él. Y a la hora de mirar hacia nuestra iglesia, tenemos gente que es imprescindible. No pueden ser reemplazados por otros. Son imprescindibles porque su trabajo es de gran importancia y de relevancia en la congregación. Y entonces tenemos quien preside las reuniones. Ese es imprescindible. No puede faltar porque necesitamos un director de alabanza, alguien que nos guíe al Señor, que debe nuestra alma para expresar gratitud a Cristo. Necesitamos al predicador que nos enseñe la palabra, que nos ayude a investigar y a escarbar los misterios y los secretos de Dios que están encerrados en la palabra. Necesitamos al predicador que nos marque el camino a la cruz para que el pecador pueda arrepentirse y hallar vida eterna en Cristo. Necesitamos al tesorero que esté administrando los bienes que Dios nos provee. Necesitamos al ujier para que esté recepcionando a la gente. Necesitamos a los que limpian en la iglesia. Y a los y las que cocinan también. Amén. Necesitamos. Tenemos un equipo de imprescindibles. Gente que no tiene reemplazo. Gente que son irrepetibles.
Había un escritor mundano, un escritor alemán, y él decía estas palabras acerca de los imprescindibles, que hay personas, decía él, que luchan un día y esos son buenos. Y dice, y hay personas que luchan un año y esos son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Así que de eso se trata, mis hermanos, de luchar, de trabajar por Cristo, de estar comprometidos con la causa de Cristo toda la vida, para que podamos ser imprescindibles. Una mirada ahora a 1 Corintios capítulo 12. Hace algunos sábados atrás observamos ese texto, yo quiero repetirlo nada más con una lectura. Primera carta a los Corintios capítulo 12 y el versículo 18. Aquí está hablando de la iglesia como un cuerpo. Y todos aquellos que componemos la iglesia de Cristo, lo que hemos sido salvos por Cristo, tenemos un lugar y tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Eso es una verdad que necesitamos aprender e incorporar en nuestra vida. Todos los que hemos sido salvos por Cristo, tenemos un lugar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y tenemos una función en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Aquí lo explica Pablo, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 18. Presta atención, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Como ustedes pueden ver, hermana, ahí está la figura del cuerpo. Y esa figura del cuerpo es comparada con la iglesia. Tanto en el cuerpo como en la iglesia, cada uno de los miembros tiene una función y no hay uno que sea más importante que el otro. Como leímos, la cabeza no le puede decir a los pies, no los necesito. Todos son útiles en el cuerpo, todos. Y entonces, ahora, ¿cuál es mi función en la iglesia? ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Por eso Dios ha distribuido en la congregación personas que tienen diferentes dones, capacidades, personas que tienen diferentes talentos dados por Dios, y cuando todo eso se une, se arma un potencial para servir a Cristo. Ahora, si un cuerpo, el pie se revela y no quiere caminar, si los brazos se revelan y no quieren trabajar, si la mente se revela y no quiere funcionar, ese cuerpo está mal. Y cuando nosotros no logramos estar todos juntos y cada uno en su función, el cuerpo está mal. Entonces necesitamos, dice que aquí hay unos miembros que son menos decorosos, y a eso nos protegemos más, dice, en el cuerpo. Dice que hay algunos miembros que son más débiles, y así sucede en la iglesia. Va a encontrar hermanos que son fuertes y sanos en la fe, va a encontrar hermanos que son frágiles en la fe, va a encontrar hermanos con buena salud física, hermanos con dificultades en la salud, gente que puede hacer una cosa, gente que puede hacer otra cosa. Tenemos gente que toca instrumentos, no todos tocan instrumentos, es un grupo reducido. Tenemos gente que predica, no todos predican, tenemos un grupo reducido. Tenemos gente que cocina, no todos cocinan, todos comen, pero no todos cocinan. Pero todos nos necesitamos de todo. Si tuviéramos un lindo culto, linda alabanza, linda predicación bíblica, pero no tenemos quien barre, nadie va a querer venir a escuchar predicación
Así que necesitamos a la que barre, necesitamos, todos tenemos una función en el cuerpo. Esos son los imprescindibles. Hay una expresión que es muy simplista. Dice, nadie es imprescindible en la vida. Y ahora vamos a ver si hay o no hay gente imprescindible. En primer lugar, en la iglesia de Cristo son imprescindibles los que construyen. Los que construyen. Sabemos de algunos lugares, todavía no hemos tenido esa experiencia, pero seguramente algún día nos tocará. Hay gente en las iglesias que son de tropiezo. Hay gente en las iglesias que están para dividir el cuerpo, para causar problemas. Hay gente en las iglesias que son difamadores, gente que les gusta el último chisme y esas cosas, y eso crea un mal espíritu, un mal ámbito en la iglesia. Eso daña al cuerpo de Cristo. Pero bienvenidos son los edificadores, los que están en la iglesia para construir, para sumar, para hacer crecer la obra de Cristo. Amén. La semana que pasó vimos un hombre ejemplar que se llamaba Nehemías. ¿Recuerdan de él? Él era un constructor. Tuvo que volverse un constructor. Él era un copero del rey, el que servía la bebida y la comida para el rey. Pero de pronto surgió una necesidad y él saltó al protagonismo y se volvió un constructor. Tenía que construir los muros de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que el enemigo había pasado, había reducido todo a escombros y ceniza, y Nehemías tuvo que levantarse para poner el pecho y para poner entusiasmo y para animar a otros hermanos a reedificar los muros. Él tuvo que saber acompañar a la gente, él tuvo que saber motivar a la gente. ¿Se acuerdan que leímos el capítulo 4 de Nehemías, versos 17 al 21, cuando él le dijo que tenían que luchar, dice, por sus esposas, por sus hijos? Él supo cómo motivar a la gente. En nuestra iglesia necesitamos gente que motive a otros a servir más y mejor al Señor. Necesitamos saber animarnos unos a otros, porque a veces van a venir días de desaliento, de desánimo, van a venir días de decadencia espiritual y vamos a necesitar gente que sepa animar al que está aflojando. No necesitamos críticos, necesitamos animadores en la obra de Dios. Amén. Que sepamos acompañarnos. Es lo que hizo Nehemías. Puso a cada persona en un lugar del muro y les dijo que Dios les había dicho: donde sonare la trompeta, allí reunidos, porque Jehová peleará por nosotros. Y en la iglesia necesitamos gente que nos recuerde eso, porque a veces tormentas nos azotan, a veces problemas vienen sobre la familia, problemas vienen sobre la iglesia, y necesitamos una voz clara que nos recuerde que Jehová peleará por nosotros. Amén. Así que necesitamos gente como Nehemías. Esta clase de gente es imprescindible, porque si todos fueran desalentadores, ¿qué congregación va a sobrevivir? Si todos fueran deprimidos, ¿qué congregación va a sobrevivir? Necesitamos de los animadores, necesitamos de los entusiastas, necesitamos de aquellos que sepan motivarnos cómo ir adelante en la obra de Dios. Esos son imprescindibles. Imprescindibles. Nehemías vio como la gente en el muro cargaban con una mano el cemento y en la otra tenían la espada. Gente que estaba dispuesta a edificar y a luchar. En la iglesia de Cristo necesitamos gente con esa actitud, que sepa edificar y a la hora de luchar por la verdad, que hay gente para defender la verdad de Dios. Ahora, Nehemías no era un hombre súper famoso. Además, en la mayoría de las congregaciones ni saben que hay un libro que se llama Nehemías. Si todos leyeran el libro de Nehemías, muchos se levantarían a imitarlo y se transformarían en grandes líderes, porque Nehemías nos enseña sobre eso. Cómo un hombre simple, una persona común, se transformó en el gran líder de una nación. Se puso en las manos de Dios. Como le dije, no era súper famoso ni era súper santo, era una persona común como nosotros. El oficio de él era copero del rey. No era un hombre con títulos universitarios, no tenía grandes pergaminos, pero tenía un gran corazón para servir a Dios.
Ese hombre era imprescindible. Así que mirando la vida de Nehemías, nosotros podemos animarnos y ponernos al frente en la obra de Dios y formar parte de la familia de los imprescindibles. Los que edifican. ¿Saben quiénes más son imprescindibles? En segundo lugar, imprescindibles son aquellos que oran. Y uno dice, facilito. No es facilito. En la mayoría de las iglesias la gente no ora. Nosotros no somos una iglesia de oración. Y es una grave falta. Esta semana estaba pensando sobre ese tema porque yo soy una persona que ora. Pero estaba notando como que el diablo me estaba metiendo en una rutina. Algunas veces, ahora que tuvimos un problema serio de salud aquí con una de nuestras hermanas menores que fue operada, entonces doblamos rodillas, pero no siempre uno ora de rodillas. Después, alguna vez atrás y después hacia el mes de marzo del año pasado, que operaron a mi nieto de urgencia, ahí doblé rodillas, pero no siempre ora de rodillas. Y esta semana estaba pensando en eso y digo, tengo que mejorar, como que me metí en un modelo de orar a Dios. Oro todos los días, pero hay que orar distinto. Porque a veces la oración se transforma en una rutina. Algo bueno se puede transformar en una rutina, como un ritual que es parte de nuestra vida. Pero hay que orar con más intensidad. Un predicador, amigo mío de Costa Rica, muy estudioso, súper preparado el hombre. Una vez me contó, me dice, los estudios que estamos haciendo indican que el 90% de los cristianos oran 3 minutos por día nada más, no más que eso. Y por eso tenemos una pobreza espiritual en la congregación, una pobreza en los mensajes, en las prédicas, una pobreza en los resultados, porque no tenemos gente de oración. Y generalmente la gente piensa que la oración es trabajo de los ancianitos de la iglesia. Como piensan que los ancianitos no podrían hacer otra cosa, dicen, los mandamos a orar. La oración tiene que ser de todos, de mayores, de jóvenes, de adolescentes, todos tenemos que orar, todos tenemos que hablar con Dios. Y esto es lo que yo descubrí en esta semana para mí. Un descuido grave, que sí puedo estar orando a Dios, pero no estoy ahí, o sea, estoy cumpliendo con pedidos y acuerdos de todos los hermanos de la iglesia y pido por todo, pero es como que eso terminó y ya está, y cada vez uno no disfruta de la presencia de Dios, solamente cumple con el ritual de orar. Y entonces el diablo puede engañarme y decir, eso está buenísimo, estás orando, está bien, no, pero no estoy disfrutando de la presencia de Dios. Así es. Porque sin darme cuenta, la oración pasa a transformarse en un ritual. Necesitamos gente de oración. Esos son imprescindibles. Para que la obra de Dios esté de pie, dice que la gente, las iglesias que están de rodillas se mantienen de pie. Hombres y mujeres de rodillas hablando con Dios mantienen iglesias de pie. ¿Por qué hay tanta inestabilidad en las congregaciones? Y nos pasa a nosotros. Sin duda es por la falta de oración. Hay un nombre en la Biblia que solamente aparece en 2 versículos de la Biblia, nada más, 2 versículos. Pero quizás fue el hombre más importante a los ojos de Dios en la vida de oración. Él se llamaba Jabes. Vamos a leer muy rapidito de él, esos 2 versículos que la Biblia habla de él. En el primer libro de las Crónicas, y al hablar de este hombre después, diga usted si era imprescindible o no era imprescindible. En el libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahí vamos a encontrar la breve pero impactante historia de Jabes. Primer libro de las Crónicas, el capítulo 4, y los versículos 9 a 10. Ya encontró Crónicas, ¿verdad? Bueno, dice así la palabra de Dios, primera de Crónicas 4, verso 9. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual
su madre llamó Jabes, diciendo: por lo cual lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y eso es todo lo que la Biblia dice acerca de Jabes. Hace ya como 10 años atrás, en un libro que escribí la vida de Jabes y desarrollé todo esto, pero solamente voy a dar alguna mención. En primer lugar, el nombre de Jabes significa el que produce dolor. Dice la Biblia en el verso 9 que cuando la madre lo dio a luz produce dolor. Todas las madres aquí presentes ya saben eso. Pero este hombre produjo en su mamá un dolor fuera de lo normal. No era el dolor del parto común, sino que era fuera de lo normal. Un enorme dolor produjo. Así que su nacimiento ya dio que hablar. Era algo fuera de lo común. Y dice la Biblia que Jabes fue ilustre entre sus hermanos. Esa palabra quiere decir que sobresalió, que se destacó. Nosotros podemos tener una persona que se destaca, un buen escritor. Podemos tener una persona que se destaca, un buen cantor, cantante. Podemos tener una persona que se destaca, un buen ingeniero, un buen arquitecto. Pero este fue ilustre entre sus hermanos. En toda su generación se destacó por su manera de orar. Todo el mundo sabía que era una virtud que estaba en este hombre, Jabes. Cómo oraba. Su clase de oración era impactante. Su modo de orar realmente llamaba la atención. La entrega, la dedicación a la oración y cómo Dios contestaba las oraciones de Jabes. Eso llevó a que la Biblia lo reconozca como alguien sobresaliente, ilustre entre sus hermanos. Y ahora muy rápido vamos a ver qué clase de oración hizo él. Observa el verso 10 otra vez. Dice: invocó Jabes al Dios de Israel. Ahí está la primera virtud en su manera de orar. Él no oró a una virgen, no oró a un santo, no oró a un ídolo. Él oró al Dios de Israel. Amén. Sabía quién podía bendecir su vida, sabía quién podía traer bendición a su vida. Oró al Dios de Israel. Y ahora vamos a observar el contenido de esa oración. No la dirección, ya sabemos que fue a Dios. Ahora mire el contenido de la oración. Él le dijo a Dios: oh, si tú me dieras bendición. Ahora, mire hermano, la oración nuestra es: Dios, que me vaya bien en el trabajo. Dios, que mis hijos tengan salud y se gradúen en la universidad. Dios, que este año me pueda dar un mejor auto. Dios, que este año ahorre suficiente para un terreno. Algunos dicen: Dios, que este año me des una esposa. Todos tienen esa clase de oración. Pero este hombre no dijo nada de eso. Le dijo: Dios, si tú me dieras bendición. No se animó a pedir algo específico porque él conocía que Dios conocía su necesidad. Y a veces nosotros no tenemos que estar pidiendo tantas cosas materiales a Dios porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén. Había gente que la Biblia le llama los paganos y dice que ellos tenían, dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, que ellos tenían preocupaciones por lo que iban a comer y lo que iban a vestir y lo que iban a beber. Esa era su preocupación diaria. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Por lo tanto, sus oraciones, sus pedidos iban dirigidos a eso. Pero Jesús le dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Las otras cosas os serán añadidas. Y agrega Jesús diciendo, basta para cada día su propio mal. No se preocupen por el día de mañana, ocúpense en Dios, ocúpense en la obra de Dios. Amén. Y hay veces que nosotros tenemos que aprender a orar como Javes. Que tú me bendigas con toda bendición. Que Dios me dé bendición espiritual, no tanto material, que me bendiga espiritualmente, que me dé bendición espiritual. Dios sabe qué clase de necesidades tengo yo y Él sabe cómo cubrir cada necesidad. Javes se destacaba en su oración porque él pedía de Dios bendición. Mire la segunda frase de su oración. Dice, y ensancharás mi territorio. Alguien puede pensar que Javes quería ser un terrateniente, el dueño de estancias grandes, de enormes propiedades, porque él dice aquí, ensancha mi territorio. Pero él viene hablando de algo espiritual, viene hablando de bendición espiritual. Por lo tanto, él está pidiendo a Dios que le ensanche su campo de trabajo. En otras palabras, podemos interpretar que él está diciendo, Dios, llévame a territorio donde nunca llegó tu mensaje, llévame a predicar ahí. Señor, hazme conocer gente que nunca las he visto en mi vida, que pueda llevar mi mensaje. Ensancha mi territorio, mi campo de trabajo, mi ministerio espiritual, mi obra como evangelista. Ensancha ese territorio. Y nosotros, hermanos, necesitamos como iglesia y en forma individual orar a Dios de Señor, ensancha mi territorio. Pon en mi camino una cara que nunca vi, que le pueda hablar de Cristo. Ponme en un lugar, en el colegio o en el lugar donde voy a tomar nuevos trabajos o donde voy a hacer nuevas actividades. Ponme en medio de gente que nunca se les habló de Cristo. Ensancha mi campo, mi ministerio, mi manera de predicar, que llegue a lugares lejanos. Mire, hermano, hay lugares que nosotros podemos desconocer. Mira allá, hermano Alex, ¿a dónde se fue a vivir? Después mira usted hacia el fondo, hay una arboleda, y después de aquella arboleda que se ve al final de los campos, y se habrá mundo o terminará el mundo ahí. No se sabe. Bueno, yo sé que está Pontevedra y otras cosas por allá más atrás. Pero quizás alguien dice, ¿has ido a Rafael Calzada alguna vez? No. ¿Rafael Castillo? No. ¿Cuál Rafael fuiste? Bueno, ninguno. Podemos ir a predicar su lugar, ¿no? Amén. Algunos de esos Rafael. ¿Conoces Carlos Casal? ¿Conoces el Rey del Pino? ¿Dónde será eso? Y Oro Verde. Y mire, si va por la ruta 3 ya termina Monte, Las Flores, Azul, Tandil, Olavarría, mire todo, y hasta se llega a Mar del Plata se conoce. Y todo lo otro, dice Javes, ensancha mi territorio, llévame a uno de esos lugares perdidos en el mapa, en esos lugares donde usted va con el auto y el GPS no lo registra. Llévame ahí, Señor, y que pueda hablar tu palabra, y que pueda llevar tu mensaje. Dice él, si tú me dieras bendición. Segundo lugar, si ensanchas mi territorio. Y ahora miren la tercera cosa de la oración de él. Dice, y si tu mano estuviera conmigo. Este hombre sí que era sabio, porque yo no quiero hacer nada si Dios no está conmigo. Así es. No quiero hacer las cosas con experiencia humana, con fuerzas humanas. Yo necesito trabajar sabiendo que Dios está conmigo. Miren qué palabra de aliento que recibió Josué en el capítulo 1 cuando Dios le dijo, mi siervo Moisés ha muerto y ahora tú tienes que levantarte. Y Dios le da esta palabra de aliento diciendo, dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Esto es un respaldo pero impresionante. Porque Josué vio durante 40 años cómo Dios respaldó a Moisés su trabajo. Y Dios le dijo, cruza este pueblo, este Jordán, y como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y ahora Dios le empieza a motivar y le dice, esfuérzate, sé muy valiente. Y luego le agrega, dice, esfuérzate, no temas ni desmayes, porque donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Amén. Así es. Dice Javes aquí en su oración, y si tu mano estuviera conmigo. Hay mucha gente que quiere hacer cosas para Dios, pero la mano de Dios no está con ellos. Y nosotros tenemos que estar seguros, cada cosa que hacer,
Que la mano de Dios nos esté guiando, que la mano de Dios nos esté acompañando, que la mano de Dios nos esté cuidando, que la mano de Dios nos esté fortaleciendo, asegurando que la mano de Dios está con nosotros. Amén. Mire cuál es el otro ingrediente en la oración. Si tú me dieras bendición. En segundo lugar, si ensancharas mi territorio. Tercer lugar, si tu mano estuviera conmigo. Mire el cuarto ingrediente de la oración. Y me libraras del mal para que no me dañe. Este hombre sabía que el pecado le lastimaba profundamente. Y él le está pidiendo a Dios, líbrame del mal. Le está pidiendo a Dios en esa oración para que no me dañe, que el pecado no me afecte, que el pecado no me elimine del ministerio, que el pecado no me saque de la obra. Cuídame que el mal no me dañe. Protégeme, Dios. Quiero servirte. Le estoy pidiendo en oración un especial cuidado por mi vida, porque como dijo sobre Pablo, mi instrumento escogido de ser. No quiero ser un instrumento arruinado, no quiero ser un instrumento oxidado, quiero ser un instrumento utilizado por Dios, pero necesito que el mal, que el pecado no me dañe, porque si el pecado se instala en mi vida, todos ya sabemos, Dios nunca utiliza instrumentos sucios. Tenemos que estar limpios delante de Él. Amén. Y este hombre Jabe nos enseña a orar. Tenemos que pedirle a Dios que el pecado no se impregne en mi vida, que el pecado no sea una mancha en mi vida, que el pecado esté lejos de mí, porque quiero servir al Salvador. Y lo último que dice aquí, la oración, dice, y lo otorgó Dios lo que pidió. Esa frase me enseña que el modo de orar que tenía Jabes obtenía respuesta de Dios. Y si ahí tengo el modelo para orar, no quiero cambiar el modelo. Yo quiero tener el modelo de Jabes. Y esto es lo que lo hizo un hombre imprescindible, un hombre irrepetible. No había otro que orara como él. Un hombre único. Verdaderamente el estilo de oración de Jabes era imprescindible. Y no hay nada, hermano, que nos impida a nosotros que podamos orar como él lo hizo. Ahora miren, hermano, este era un hombre, pero también había una iglesia que oraba de una manera impactante. Aquella iglesia, hermano, de los primeros tiempos que se reunían en casas. En las primeras prédicas después de Pentecostés, Pedro y Juan fueron a un templo que se llamaba La Hermosa, y había un hombre paralítico ahí de casi 40 años que estaba en la puerta del templo. Y ustedes recuerdan esa historia que Pedro y Juan se acercan y le dijeron a ese hombre, no tenemos oro, no tenemos plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel hombre se levantó y fue un alboroto en toda la ciudad. Eso valió que Pedro y Juan fueran puestos en la cárcel. Y luego que les hicieron toda clase de ofensas y de agresiones a ellos, les soltaron. Eso por el lado de Pedro y de Juan. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia mientras Pedro y Juan estaban presos? Observe esto, por favor, en Hechos capítulo 4. Estamos hablando de la oración y de gente imprescindible. Los que oran a Dios son personas imprescindibles en la obra. Los necesitamos, son únicos, son irrepetibles, son muy necesarios. Las personas que oran, esos no tienen reemplazo. Hay que orar a Dios. Miren cómo dice aquí, una vez que los sueltan a los apóstoles, ellos sabían a dónde ir, van a una casa, y miren lo que pasaba allí. Hechos capítulo 4, verso 23, dice la Biblia, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. No dijeron, vamos a ir a un bar a tomar unas copas, vamos a ir a una plaza a tomar un poco de aire fresco. No, hermanos, salieron de la cárcel y fueron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los hermanos en la fe. Amén. Dice, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, es decir, los hermanos, habiéndolos
y doctrinar. Ellos nos dicen, gracias que por medio del Big Bang, de una gran explosión, nació el mundo. No, ellos están hablando de la doctrina en la oración, que Dios es soberano, Dios está sobre todas las cosas, Dios tiene el control de todas las cosas, y dicen el Dios que nosotros creemos, al Dios que nosotros oramos, es el que creó los cielos, la tierra, el mar, y empiezan a describir todo eso. Nos están enseñando cómo orar, a quién orar. Jabes oró al Dios de Israel. La iglesia estaba en la misma línea, estaban orando al mismo Dios. Pero mira el resultado de esta iglesia. Verso 31. Hechos 4, verso 31. Dice, y cuando hubieron orado, es decir, que terminaron de orar los hermanos, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, hermano, lo que pasó ahí, el lugar tembló. No era una sensación, no era que un hermano miró a otro y le dijo, ¿te parece que se movió algo aquí? No, era notorio, tembló. Y como confirmación de que Dios demostró que estaba con ellos, respaldando la oración, el modelo de oración, el estilo de oración que tenían, Dios sacudió aquel lugar. Y para que no quede ninguna duda, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora, entre paréntesis, esto no lo iba a decir, pero ya que está. Ustedes ven muchos videos de predicadores que hacen pasar a la gente y le ponen la mano así en la frente, les agarran una temblequera a la gente, ¿no? Y se empiezan, no sé si han visto ustedes los que empiezan a saltar como monos así, y otros que se mueven como serpientes. No sé si han visto todo eso. Todo eso ya empezó en la década del 90 del siglo pasado. Y ahora usted los ve y todos tiemblan y tiran, y pastores que hacen payasadas, que ponen una Biblia y le invitan a la gente a que pase, y cuando se acercan empiezan a temblar y se caen para atrás y todo eso. Acá había gente llena del Espíritu Santo, no vemos nada de esas payasadas. Esa clase de circo no tenía lugar en el plan de Dios. Esos predicadores que hacen eso son payasos educados en el circo de Satanás. Así es. Ese es el título que tienen, payasos educados en el circo de Satanás. Lo que Dios hace, hermano, la gente ora, Dios hace temblar el lugar, la gente sale llena del Espíritu Santo, y como resultado de la llenura del Espíritu no tiembla, no cae ninguno, no le sale baba a ninguno. Dice, salieron con de nuevo a predicar la palabra de Dios. Ese es el resultado. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, se despierta, nace ese enorme deseo de salir y predicar la palabra de Dios. La palabra de nuevo significa con eficacia, significa con buenos resultados. Predicaron la palabra de Dios, hermano. Nosotros no andamos buscando esas experiencias de caminar por las paredes, de estar colgado de la lámpara, escuchar. No, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y predicar la palabra de Dios con eficacia. Amén. Hermano, esta clase de oración, los que oran de este modo, esos son imprescindibles en la obra de Dios. Necesitamos nosotros en nuestra congregación, hombres y mujeres, imprescindibles. Alguna vez yo conté esto, pero estábamos en ese, como el año 98, 1998, estábamos en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y nos habían invitado a predicar a Nueva York. Y había que hacer un recorrido en auto como de 6 horas. Había llovido mucho, la ruta estaba llena de agua. Diga que el chofer es uno de los pastores, hasta el día de hoy, de los más reconocidos en la historia. Si no, diría que ese hombre estaba endemoniado. Pero cómo manejaba, y el agua volaba para todos lados, y ahí íbamos nosotros a toda velocidad, porque había que llegar a Nueva York. La única vez que vi esas famosas torres que tiraron abajo los aviones de los terroristas, o no sé de quién eran esos aviones, la única vez que vi eso. Pero en la mitad del camino, el chofer, el pastor, dijo, mirá esos montes, mirá esos montes. Y miré y vi todos esos bosques allí, y le dijo, ¿te das cuenta de lo que es eso? Para mí
montón de árboles y árboles y árboles y árboles, nada más. Pero él me dijo, allí en esos lugares fue donde predicó David Breiner. Y ahí sí me vino toda la historia. David Breiner fue uno de los hombres que impactó con su testimonio a la mayoría de los predicadores más notables de la historia. David Breiner fue un muchacho que solamente vivió 29 años. Es todo lo que él vivió, 29 años. David Breiner fue el yerno, por muy poquitos días, menos de un mes, fue el yerno del famoso predicador Jonathan Edwards, el que predicó ese sermón que mencioné hace como un mes atrás, pecadores en las manos de un Dios airado. David Breiner sintió el llamado a predicar a los Pieles Rojas. Y después, para los que quieran y me pidan, le puedo pasar el libro para que lo impriman, de David Breiner. Es un libro pequeño, pero ese hombre, hermano, todos los predicadores hemos leído ese libro y hemos llorado con ese libro. Es el diario de él, donde cuentan todas las dificultades físicas, todos los problemas que tenía de salud. Pero era un hombre tan poderoso en la oración. Cuando él entró en ese monte, esos bosques, buscando los Pieles Rojas para predicar, los Pieles Rojas dicen que estaban ahí, hermano, le rodearon a él para matarlo. Y dice que le llamaba la atención a los indios, como ese hombre estaba solo en el monte de rodillas. Y entonces se frenó el impulso de ellos de matarlo, y se pusieron a observar cómo ese hombre oraba. Y la historia cuenta que David Breiner oraba tanto, hermano, que él oraba sobre la nieve y nunca se levantaba de sus rodillas hasta que la nieve no se derretía a su alrededor. Tienen que leer ese libro, no es muy grande, es un libro pequeñito. Pero ese hombre fue impactante, vivió 29 años. Y los grandes predicadores de la historia se inspiraron a él. Los grandes predicadores de la historia nombraron a este hermano, muchacho de 29 años, que dejó su huella de cómo orar en esta vida. Hermanos, esos son imprescindibles. Hombres y mujeres. Alguien dice, yo no puedo predicar. Alguien dice, yo no puedo cantar. Alguien dice, yo no puedo administrar la economía de la iglesia, pero puede orar, puede hablar con Dios, puede interceder por los hermanos, puede volverse un hombre o una mujer imprescindible en la obra de Dios. Los que oran, hermanos, son gente imprescindible. Los que construyen, como Nehemías. Los que oran, como Javes. Pero también, hermanos, son imprescindibles los que son pregoneros, como Noé. Esos son imprescindibles. Observe un momento ahora en la Biblia, en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, les voy a hablar de Noé. Alguien desprevenido dice, pero no va a hablar de Génesis. No, voy a hablar de Noé, pero en Segunda de Pedro. Porque quiero que ustedes sepan siglos después, cómo era recordado y cómo era visto Noé. Un predicador, un pregonero, dice la Biblia, imprescindible. Segunda de Pedro, entonces, el capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, el capítulo 2 y versículo 5. Dice la palabra del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, siglos después, el Espíritu Santo guía al apóstol Pedro a recordar a Noé en aquellos días del diluvio, y dice cómo Noé junto con otras 7 personas, 8 en total, entraron al arca rodeados de animalitos. Ya conocemos esa parte de la historia. Y fueron los 8 que sobrevivieron en el mundo entero. Pero ahí aparece la palabra que a mí me interesa mucho hablar con ustedes. Dice que Noé era un pregonero de justicia. Pregonero de justicia. No era un charlatán. No era alguien que andaba desparramando mentiras. No era un delirante. No era un místico. No era un loco
Porque dice Génesis 7:1 que no era el único hombre justo en su generación. Nadie de su familia, ni de los otros 7 que entraron al arca con él, Dios dice que eran justos. Noé era el único justo, dice Génesis 7:1, en su generación. Noé trabajó en la construcción del arca, pero nunca se descuidó en predicar la palabra de Dios a los burladores. Se burlaban de lo que él estaba haciendo. Ni Noé sabía lo que era el arca, solamente él seguía instrucciones de Dios. Ni Noé imaginaba lo que era la lluvia y lo que era el diluvio que iba a venir, si nunca había caído una gota de agua. Pero él era obediente a Dios, era un hombre de fe, confiaba en Dios. Y Dios le mandó a construir y Dios le mandó a predicar. En los días de Nehemías, Dios le mandó a edificar y le mandó a pelear con la espada. Las dos cosas a la vez. Dios mandó a la iglesia a predicar y a otra parte de la iglesia les mandó a apoyar en oración. Hermanos, siempre hay que estar aquí en la obra. 120 años Noé trabajó, se esforzó. Noé era un buscador de frutos eternos. Y ese, hermano, es lo que debe tener más importancia para nosotros. La Iglesia Bautista Maranatha tiene que ser buscadora de frutos eternos. Amén. Eso quiere decir que tenemos que ser buscadores de almas. Porque alma que es salva por Cristo vivirá por toda la eternidad. Y en eso estaba Noé, en ese negocio de ganar almas para la eternidad, almas que fueran salvas. Noé era un hombre de pies ligeros. Noé no tenía sus pies paralizados como la iglesia de hoy. Sus pies estaban bien activos, bien ejercitados. Se movían atrás de las almas necesitadas. Tenía un mensaje para dar. Nosotros también tenemos un mensaje para dar. Amén. Cristo nos confió el mensaje del Evangelio. Y ¿sabe qué, hermanos? Si tuviéramos algo de la sangre que tuvo Noé en nuestra mente, seríamos imprescindibles como él. Él era un hombre imprescindible. Imprescindible en su generación, imprescindible para su familia. Era imprescindible porque se transformó en instrumento de Dios. Noé era un portador de bendición. Y esa expresión a mí me gusta para nosotros, que podamos ser una iglesia portadora de bendición. Como dice allí ese escrito, no lo alcanzo a ver bien, pero sé que dice ahí, ciertamente Jehová está en este lugar, yo no lo sabía, que no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Esta iglesia tiene que ser eso, casa de Dios y puertas del cielo, porque los que vengan a este lugar deben creer en Cristo como Salvador, y este lugar va a ser la puerta del cielo de la eternidad. Amén, pastor. Eso se trataba. Amén. Noé. Su mensaje, su ministerio, su trabajo. Noé era un pregonero de justicia, y eso lo hizo un hombre imprescindible. Los que construyen como Nehemías son imprescindibles. Los que oran como Jabes son imprescindibles. Los que pregonan o predican como Noé, esos son imprescindibles. Déjenme hablarles de dos clases de personas más imprescindibles antes de llegar al final. Imprescindibles son los ganadores de alma. La mayoría de las iglesias bautistas fundamentales, la enorme mayoría, son iglesias bautistas fundamentales, independientes, ganadores de alma. Todos los títulos que tenemos no entran en una hoja. Pero a veces tenemos muchos títulos y poco protagonismo en el mundo. Mucho título, mucho nombre, pero tenemos poca eficacia para predicar. Ganadores de alma, debemos ser. Observe un momento, le voy a llevar a un texto que me gustaría que todos puedan memorizar. Se trata del Antiguo Testamento, de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 30. Toda persona que va a una iglesia bautista debe conocer este texto de memoria. Es muy importante. Observe cómo dice la palabra de Dios, Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 30. Así dice, muy breve. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Los adeptos a la vagancia espiritual dicen, no, pero ese es un texto del Antiguo Testamento.
No puede ser nuestra doctrina. Pero Marcos 16:15, Jesús dice lo mismo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué significa eso? Ganar almas. Ahora, ¿qué es lo que la gente no entiende de este texto? Porque esto no está escrito en chino ni en ningún idioma raro. Dice claramente: el que gana alma es sabio. ¿Por qué argumentan? Es un texto sacado del contexto y lo saca del contexto como quiera, pero todavía sostiene la misma verdad, que el que gana alma es sabio. Puede ser en Proverbios, en Salmo, puede ser en Apocalipsis, en cualquier lugar de la Biblia que estuviera, este texto es una verdad que no se puede cambiar su sentido. El que gana alma es sabio. Ahora necesitamos entender qué significa ganar almas. Y es algo muy simple. La expresión ganar almas significa aquello que hacemos a favor de la gente. Eso es ganar almas. Lo que nosotros hacemos a favor de la gente. Y ahora nos preguntamos y nos respondemos: ¿qué hacemos nosotros a favor de la gente? Les hablamos de Cristo. ¿Cuál es el resultado favorable? Que sus pecados son perdonados y Cristo les da vida eterna. Así que hay que predicar el evangelio. Eso nos hace sabios. El ganar almas que dice acá es lo que nosotros hacemos a favor de la gente. Ahora, son los beneficios que traemos para las almas. En estos días, en los programas que estamos haciendo en la radio, se me interroga mucho acerca de la familia y los dramas que hay en la familia. La predicación del evangelio, hermanos, ordena muchas familias. La gente cree en Cristo, cree en Dios y siguen el diseño divino de la familia. Dejan el estilo mundano y no sé cuántas preguntas me hacen en los programas de la radio ahí, todo sobre lo mismo, porque hay hogares desmoronados, el concepto de familia se desdibujó, la familia se volvió una institución anticuada para ellos. Todavía la familia es el diseño de Dios. Amén. Donde Dios está en la familia, esa familia tiene vida, es una familia con proyecto, es una familia con desafío, es una familia con meta, es una familia viva que va avanzando en la vida, se va superando en la vida. En cambio, los grupos, hermanos, de personas que no tienen a Dios, eso es toda una sucursal del infierno. Todo es conflicto, problemas, todo es discusión, desorden. Hermano, cuando el evangelio entra en una familia, ordena a la familia, predica el evangelio y le vamos a hacer bien a la gente. Amén. Ese es el beneficio, ganar alma, es lo que hacemos a favor de las personas. Ahora miren, hay algo que yo quiero señalar. Tenemos que diferenciarnos de muchos predicadores de nuestro tiempo. Y estoy hablando ahora de los buenos, no de los malos. Hay muchos predicadores buenos que ganan alma y dicen: mire, aquí estoy con un pecador, con un borracho, sáquenme la foto, hermano, sáquenme la foto. Y voy y publico en la revista, en las redes, todo acá, estoy con un borracho predicándole. La única fotografía válida es la que vamos a ver en el cielo, cuando encontremos a las personas que las guiamos a ese lugar con el mensaje del evangelio. Amén. No hay que tocar tanto el propio tambor. Mira cuánta gente le prediqué, mire cuántos se salvaron por mi ministerio, mire cuánta gente le hablé, el que estaba tirado debajo del puente, el que estaba drogado en la plaza, el que estaba aquí. Deje de sacar fotos y predique más la palabra de Dios. Amén. Lamentablemente muchos predicadores buenos han caído en esa trampa de la fotografía. Preocúpese por las fotografías de la gloria, de la fotografía del cielo, ahí donde van a estar todos los salvos por Cristo, alegres y sonrientes por toda la eternidad. Esa fotografía sí tiene valor. Hay que predicar, hermano, la palabra de Dios, hay que ganar almas. Una vez estaba en un lugar contando sobre la clase de gente que llegué con el mensaje del evangelio. Yo nunca podía creer que esa gente creyera en Cristo. Pero gracias a Dios la Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios. Amén. Para salvación. Amén. Yo le prediqué a gente que la verdad muchas veces yo dije: Dios, yo le voy a predicar porque tú mandas, pero este no se va a convertir.
prediqué. Y la gente se convirtió. Una de las experiencias que me trajo mucha vergüenza. En los años, varios años servimos a Dios en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Hicimos el seminario, ahí está todavía el seminario ya con 20 años de vida. Y íbamos a predicar a las villas, las peores. Me acuerdo que una se llamaba El Sifón, otra se llamaba Teulalá. Y ahí andaban todos drogados, armados, robaban. A veces entraban con los colectivos y salían con la gente y venían armados buscando a alguien que llevábamos para la iglesia. Era tremendo. Pero esto, el Teulalá, El Sifón y... bueno, había uno que tenía el nombre de mujer, a veces me escapó, pero ahí yo fui a predicar con un grupo de los alumnos. Yo era el profesor en esa semana. Y allí fuimos a predicar. Y entonces, la primera casa, en un lugar todo así de campo, y pasaban las vías del tren ahí. Y la primera casa salió un niño, un adolescente. Y le hablamos del Evangelio y el niño creyó. Y el vecino dijo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es? Venga. Y vino el vecino y le predicamos el Evangelio y creyó. Y ahí atrás mío, unos 4 o 5 metros, pasaba la vía del tren. Y cuando me doy vuelta, veo un grupo de personas, todos drogados y borrachos, ahí como 12, 13 estaban ahí. Y de pronto me quise hacer como el que no los vi. Ese era como el año 2005, 2006. Y se levantaron como 2 o 3 de ellos y dicen, venga, demos folleto, venga. Y yo como que me hacía el desentendido, digo, bueno, ahí voy a terminar. Y fui. Y dice, no tiene folleto para nosotros, tiene una Biblia para nosotros, todos drogados, todos borrachos allí. Y ahí sentí mucha vergüenza. Y ahí vi como el Evangelio es la gran verdad, es el poder de Dios para la salvación. Amén, pastor. Y hay veces nosotros no queremos predicar de eso, porque ¿de qué van a creer? ¿Qué van a escuchar acerca de Cristo? Pero como Dios preparó todo, y Dios se nos ha avergonzado, y nos demostró que Él es amor, y nos demostró que su Evangelio tiene poder, y muchos fueron salvos allí. Amén. Qué tremendo, el que gana alma es salvo. A veces somos necios como diciendo nosotros, no, a esa gente no le interesa, ese no me va a dar atención, estos son muy duros, estos están en otra. Que gana alma es sabio, hay que animarse y hay que confiar en el poder del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Yo le hablé en una mesa y estaba ahí el presidente de una misión de ese país, de la misión. Y el hombre dijo, cuando estábamos hablando de esto, de ganar almas en esa mesa, el hombre estaba en el otro extremo. Yo lo veía por segunda vez en mi vida. Y dice, el presidente de una misión, dice que gana las almas es Dios. Dijo él. Y eso fue una provocación para mí, porque esa es la mitad de la verdad. Porque Dios para ganar las almas hizo un plan. Y el plan de Dios es que el hombre predica y él salva. Y ese hombre me estaba diciendo la mitad de la verdad. Y la gran mayoría, y estoy hablando de la gran mayoría de las iglesias, creen en eso. Y entonces los domingos se ponen los hermanos en la puerta y se miran unos a otros. Dicen, las almas las salva Dios. Dicen, vamos a ver a quién nos trae Dios hoy aquí. Y así pasan las semanas y los meses y los años. Nunca entra un alma nueva a esa iglesia, porque esa gente está engañada con esa expresión que la manipulan. Dice, las almas las salva Dios. Y nunca entra una persona nueva a esa iglesia. Yo no quiero que nosotros caigamos en esa trampa, hermano. Porque Dios hizo un plan y que las almas las salva el Señor es la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad es que hay que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando el Evangelio es predicado, entonces ahí Dios salva. Amén. Aceptó el Evangelio. Amén. ¿Entienden? Pero las almas no vienen solas. El diablo no anda motivando los domingos. Oye, andate a la iglesia bautista Maranata. Usted vaya a la iglesia bautista. El diablo no hace ese trabajo. Ahí es donde tenemos que ir nosotros. Como dice 1 Corintios 1:20,
Biblia que digan que Dios cambió el método. Ese es el método de Dios. Se predica. Nosotros predicamos el Evangelio. Dios es el que sabe. Amén. Esas cosas no pueden estar divorciadas. El hombre predica y Dios salva. Eso siempre va unido. Separado no funciona eso. Amén. Porque Dios fue el que lo preparó así. Entonces muchos de los vagos espirituales, como el presidente de esa misión y otros tantos líderes, están esperando que Dios traiga las almas, que Dios las salve, que Dios haga todo. ¿Y nosotros qué clase de adorno somos en la iglesia? Tenemos que ser protagonistas, tenemos que ser como Noé, tenemos que ser pregoneros de la verdad para ser imprescindibles. El último punto, y vamos a terminar, hermanos, tenemos que ser imprescindibles a la hora de apoyarnos unos a otros. Solamente voy a citar de memoria un texto aquí, o más bien una historia que está registrada en Éxodo capítulo 17. Cuando el pueblo de Israel estaba en batalla, liderado por Josué, estaban peleando contra los amalecitas. Y dice la Biblia que Moisés estaba sentado y cuando las manos de Moisés eran levantadas, el pueblo de Dios iba ganando en la batalla. Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban y caían, entonces los amalecitas pasaban a ganar en la batalla. Así que dice la Biblia que había dos hombres, uno de ellos era Aarón y el otro se llamaba Hur. Y Aarón de un lado y Hur del otro sostuvieron los brazos en alto de Moisés hasta que Josué y sus tropas terminaron con las amalecitas. Aquella gran victoria sucedió porque hubo gente que sostuvo las manos en alto del varón de Dios. Esa historia y esa figura es la que nosotros necesitamos en la Iglesia Bautista Maranatha. Tenemos que levantarnos los brazos unos a otros y sostenernos unos a otros para obtener victorias en la obra de Dios. Si queremos, hermanos, ser vencedores en la obra de Dios, vamos a tener que aprender a ayudarnos unos a otros. Cuando yo tengo esa clase de actitud, me vuelvo una persona imprescindible, soy un sostenedor. El domingo que pasó, al momento de recogerse la ofrenda, el hermano que estaba presidiendo dijo: hermanos, los que nos visitan, que no se sientan obligados, esto lo hacemos para sostener la obra, para predicar el Evangelio. Quiere decir que cuando yo ofrendo, estoy ayudando a sostener la obra de Dios. Pero ¿qué cosa es la obra de Dios? La predicación del Evangelio. Estoy invirtiendo en un mensaje que va a traducirse en salvación eterna de almas. No tengo que poner mi ojo solamente en la ofrenda, tengo que ver que con mi ofrenda y otra ofrenda tenemos un lugar para predicar el Evangelio, y esta casa, con mi ofrenda y con la predicación que se hace posible, se transforma en una puerta al cielo, como dice allá en Génesis. Amén. Tenemos que mirar más allá del billete, más allá de la moneda. Tenemos que mirar que mi esfuerzo se traduce en salvación eterna de almas. Soy un sostenedor de la obra de Dios. Con mi ofrenda soy un sostenedor del mensaje del Evangelio. Ahora, eso hizo Aarón. Eso hizo también aquí Hur. Y aquí también, hermanos, hubo un matrimonio. Italianos. Él se llamaba Aquila, ella se llamaba Priscila. El oficio de ellos era hacer tiendas, carros. Trabajaban en la costura, colega de muchos de ustedes, trabajaban en la costura. Y allí, hermanos, con ese clase de trabajo iban viajando. Y un día llegaron, hermanos, allí en la zona de Tesalónica y vieron a un predicador joven. La Biblia dice que era un hombre poderoso en las Escrituras. Y ese hombre se llamaba Apolos. Predicaba con denuedo, dice la Biblia, pero no era muy conocedor de la Biblia. Y aquí las y Priscila lo vieron predicar con tanta fuerza que cuando terminó el mensaje lo apartaron a Apolos y le sostuvieron su trabajo, añadiéndole más enseñanza. Y ese matrimonio sostuvo al joven predicador, animó al joven predicador. El joven
una llama divina en el ministerio de ese predicador llamado Apolos. Tiempo después, no mucho tiempo después, hay un problema en la iglesia de Corinto y había una división en la iglesia. Algunos de los hermanos de la iglesia de Corinto lo querían de predicador a Pablo y solo a Pablo. Y había otros hermanos de la iglesia de Corinto que lo querían al apóstol Pedro y solo a Pedro. Pero vaya noticia, había otro grupo en la iglesia de Corinto que lo quería a Apolos de predicador, solo a Apolos. Mire cómo el muchacho creció, que estaba a la altura de Pedro y de Pablo, compitiendo entre comillas por la preferencia de los hermanos. ¿Y por qué sucedió eso? Porque hubo un matrimonio, Aquilas y Priscila, que lo sostuvieron a ese muchacho, los brazos en alto, lo animaron con su voz, le dieron aliento a aprender más de la Biblia, a seguir predicando la palabra de Dios. Aquila y Priscila, esa clase de personas que animan a otros, esos son imprescindibles en la obra. Imprescindibles en la obra. Había dos mujeres. Lamentablemente, al momento que supimos de ellas, estaban peleadas las dos mujeres. No sabemos cuál era el motivo. Una de ellas se llamaba Evodia y la otra se llamaba Síntique. Y el apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice allí en los primeros versículos del capítulo 4, dice: ruego a Evodia y a Síntique. Dice que estas mujeres combatieron conmigo en el Evangelio. Estas dos mujeres que ahora estaban enfrentadas en la obra, Pablo las quería ver bien en comunión y les recordaba a los hermanos que había que ayudar a que se reconciliaran, porque dice, ellas combatieron en el Evangelio. Son gente que sostuvieron el mensaje, son gente que expusieron su vida. Esas mujeres son muy valiosas, esas mujeres son de la familia de los imprescindibles. Pablo dice, ocúpense en que se pongan bien y que vuelvan a tomar las armas de Dios y a seguir sirviendo en el Evangelio. Un día Dios habló con un hombre que se llamaba Gedeón. Gedeón tenía que ir a pelear con un ejército poderoso. Esa historia está en el libro de los Jueces, capítulo 7, pero solo denme atención que voy a decirle esto. Dios miró el ejército de Gedeón, tenía 32.000 soldados. El ejército contrario de los madianitas tenía muchísimo más. Y Dios le dijo a Gedeón, tienes mucha gente allí. Mañana dile a aquellos que sean temerosos, que al despertarse que se vuelvan a su casa. Al amanecer siguiente, 22.000 se fueron, quedaron 10.000 nomás. Y los madianitas eran muchísimo más. Y Dios le dijo, todavía tiene mucha gente. Porque si van a la batalla y ganan, van a decir que fue por su fuerza y no por las mías. Y Dios dice, lleva todo ese pueblo, llevas a 10.000 personas al agua. Y aquellos que tomen agua como toman los perros, lamiendo el agua, esos apartan, porque esos van a ser los que van a pelear. Y de los 10.000, los que lamieron el agua, fueron nada más que 300. Los otros se inclinaron sobre sus rodillas para tomar agua. Y Dios dijo, los que hagan eso, a su casa. Y con 300 fueron a pelear contra un ejército que era 10 veces, 20 veces superior a ellos en cantidad de personas. Y Dios le dijo, tienen que preparar teas y tienen que preparar cántaros, recipientes, teas, las antorchas, y tienen que preparar la espada. Y dice Dios, vamos a hacer 3 escuadrones. Ahí definió toda la estrategia del Señor. Y le vamos a caer en el campamento de los madianitas. Son muchos. Y allí se pusieron de 100 los escuadrones. Y cuando Dios dio la orden, ellos tenían que gritar, esos 300 tenían que gritar por la espada de Jehová y la de Gedeón. Y cuando fueron ahí al campamento, Dios dio la orden. Y por supuesto que Gedeón se levantó triunfante en aquella batalla. ¿Sabe qué? Hubo 300 hombres sosteniendo a Gedeón. Esa forma rara que Dios tiene de elegir a su siervo, aquel que tome agua como los perros, ese va a ser mi soldado. Dios hace como Él quiere y eligió 300 y hay una victoria resonante. ¿Sabe qué, hermano? Esos son sostenedores de la obra. ¿Se acuerdan del sábado anterior cuando les prediqué de la mujer tsunamita?
que Eliseo, el profeta de Dios, venía una vez cada tanto ahí y ella le habló al esposo y le dijo, ¿por qué no hacemos ahí una habitación y le hacemos un aposento al profeta y le ponemos una cama y le ponemos una mesa y le ponemos la lámpara? Esa mujer estaba sosteniendo, era una mujer sostenedora. Necesitamos nosotros sostener misioneros. Amén. Necesitamos sostener predicadores. Hay tanta gente predicando el evangelio por ahí. No tienen una moneda en el bolsillo. Pasan muchas necesidades y andan predicando. Nosotros deberíamos apoyar a esa gente que andan predicando la palabra de Dios, llegando a lugares que nosotros no llegaríamos. Y ustedes ya lo saben, donde no van nuestros pasos, que vayan nuestros peces. Y que lleguen esos predicadores, nuestro dinero, y que ellos sigan adelante predicando la palabra, ganando alma. Cuando nosotros nos volvemos sostenedores, pasamos a ser parte de la familia de los imprescindibles. Amén. Imprescindibles son gente que son irrepetibles, son gente que son únicas. De esa clase de personas necesitamos ser. Dice en Mateo 5:9, en la bienaventuranza, dice Jesús, bienaventurados los pacificadores. ¿Sabe que en la iglesia necesitamos pacificadores? Esta iglesia, ya les dije, y ya me da miedo de hablar de eso. Tuvimos 5 años de paz, pero un día vamos a tener problemas en la iglesia. Venimos bien, pero yo estoy mirando con rareza, nunca pasamos tantos años de paz en la congregación. Pero cuando aparezcan los conflictos entre nosotros, vamos a necesitar de los pacificadores. De los que digan, hermano, venga, sentémonos, ¿cuál es el problema? ¿Sabe perdonar? Usted puede perdonar, usted puede, venga acá, mire, la Biblia dice así, hasta unámonos bien, oremos al Señor, sigamos juntos. Porque vamos a parecer los problemas. Y vamos a precisar a los imprescindibles. En las iglesias están llenas de personas que saben cómo echar nafta al fuego, pero escasean los pacificadores, casi que no hay. Nosotros necesitamos una familia de pacificadores. Eso van a ser los imprescindibles. Hermanos, decía ese escritor alemán que hay algunos, hermanos, que luchan un día y esos son buenos. Hay otros que luchan un año y esos son muy buenos. Pero los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Amén. Entremos en esa familia, hermano. Amén. Y volvámonos gente imprescindible, como lo fue Nehemías para construir. Seamos imprescindibles como lo fue Jabes para orar al Señor. Seamos imprescindibles como Noé. Seamos pregoneros de justicia. Seamos imprescindibles, hermanos, como Aarón y como Ur, que supieron cómo sostener a Moisés, el siervo de Dios. Seamos imprescindibles como todos aquellos que se dedicaron a ganar almas y abrieron las puertas del cielo para muchos con el poder del mensaje del Evangelio. Si queremos nosotros ser una iglesia, hermano, que verdaderamente dé gloria a Dios, vamos a tener que dar ese paso de fe y entrar en la familia de los imprescindibles. Y que Dios diga, como dijo de Pablo, instrumento escogido me sirve para predicar delante de los reyes y delante de las naciones. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día. Hermano Ramiro,